secretario certifique si la moción presentada por el asambleísta Tamayo ha sido ingresada por escrito. Sí, señor presidente, la moción ha sido ingresada por escrito a esta secretaría. Señores asambleístas, ¿tiene apoyo a la moción? Señor secretario, dé lectura de la moción presentada y tome votación, por favor. Procedo a dar lectura y tomar votación de la moción presentada. A través del memorando número AN-TTJF-2025-0003-M de 5 de junio de 2025 para Niels Olsen-Pitt, presidente de la Asamblea Nacional, asunto moción de archivo del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de discapacidades. De mi consideración, de conformidad con el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que preceptúa lo siguiente: mociones. Las y los asambleístas tienen derecho a presentar mociones, las cuales una vez argumentadas y apoyadas serán entregadas por escrito a la Secretaría General a través del sistema de gestión documental. Las mociones presentadas, apoyadas y argumentadas serán aprobadas con el voto favorable de la mayoría absoluta de integrantes del Pleno de la Asamblea Nacional, excepto en los casos en los que se requiera otro tipo de mayoría conforme con esta ley. Presento la siguiente moción dentro del segundo punto del orden del día de la sesión número 008-AN-2025-2029, referente al informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de discapacidades, a fin de que sea sometida a votación ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Mociono el archivo del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Discapacidades conforme a lo preceptuado en el segundo inciso del artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y con base en la recomendación establecida en el informe para primer debate remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional por la Comisión Especializada Permanente del Derecho a Salud y Deporte mediante memorando AN-CDSD-2025-0066-M de 1 de marzo de 2025. Consentimientos de distinguida consideración. Atentamente, señor Jorge Fabricio Tamayo Triviño, asambleísta. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. Y la moción que acaba de dar lectura el secretario general de la Asamblea Nacional del asambleísta Jorge Tamayo es acoger el planteamiento del informe de primer debate del proyecto de ley orgánica de reformas a la ley orgánica de discapacidad que la Mesa Legislativa de Derecho a la Salud del periodo pasado dejó planteado. El archivo de esta iniciativa. Hace unos pocos instantes también escuchamos en la segunda y última intervención a la asambleísta Ana Herrera, quien fue integrante de esta mesa parlamentaria en el periodo que culminó funciones el pasado 13 de mayo. Dijo que se recomendó el archivo porque estos mismos artículos ya fueron tratados en una ley analizada en la Comisión de Garantías Constitucionales. Se respalda este archivo ya que las leyes se debe tratar de manera integral y no pueden caer en la duplicidad de la norma porque esto entorpecería el trabajo del legislativo. Y es básicamente lo que dice esta iniciativa dentro del informe remitido a cada uno de los parlamentarios y parlamentarias. Y hablábamos acerca de esos temas que constarían, se duplicarían entre este planteamiento de norma y la que ya fue tramitada en la Comisión de Garantías Constitucionales. Se hablaba acerca del ámbito de aplicación de la ley, los fines de la ley, principios rectores, sujetos amparados por la ley, calificación y recalificación de las personas con discapacidad, Registro Nacional de Personas con Discapacidad, documento habilitante, medidas de acción afirmativa. También se incorporan temas que se habrían duplicado como la cooperación nacional e internacional, el derecho a la salud, derechos sexuales y reproductivos, medicamentos, insumos y ayudas técnicas, derechos al trabajo y empleo digno, beneficios tributarios y exoneraciones, educación inclusiva, seguro de vida y salud, atención psicológica y salud mental, sistema de información sobre discapacidad, seguridad social y prestaciones económicas. Los temas que se habrían duplicado dentro de esta normativa que ya fue tramitada por la Comisión, analizada en primer y segundo debate dentro del Parlamento Nacional en el periodo pasado respecto a la que fue tramitada en la Comisión de Garantías Constitucionales y ya contó también con un pronunciamiento del Ejecutivo respecto a una objeción parcial por inconstitucionalidad y objeción parcial por inconveniencia. Es por eso que se plantea y se ha argumentado los motivos por los cuales esta norma no debe continuar y se sugiere este archivo. Como se trata de un primer debate, la Ley Orgánica de la Función Legislativa lo establece de esa manera que en este primer debate o en el segundo debate también se puede analizar el archivo.
Y dentro de los fundamentos para el archivo de este proyecto, desde un punto de vista jurídico, mantener en trámite un proyecto que aborda exactamente la misma materia y regulación que otro ya aprobado resulta inviable por las siguientes razones, menciona el documento remitido por la Comisión de Salud. A. Duplicidad legislativa. La coexistencia de dos proyectos con contenido prácticamente idéntico no solo representa una ineficiencia en el trabajo legislativo, sino que también puede generar conflictos normativos y retrasos innecesarios en el tratamiento de la ley ya aprobada. Principio de especialidad legislativa. De acuerdo con la doctrina parlamentaria, una misma materia no debe ser objeto de múltiples cuerpos normativos en diferentes comisiones. En este caso, la Comisión de Garantías Constitucionales ya aprobó el proyecto y lo remitió para segundo debate en el Pleno, por lo que no tiene sentido que otra comisión inicie el proceso desde cero. Evitar contradicciones jurídicas. Si ambos proyectos llegaran a avanzar en paralelo, podría generarse una colisión normativa que afecte la seguridad jurídica y dificulte su implementación efectiva. Uso ineficiente de recursos y tiempos legislativos. La Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de optimizar sus tiempos y esfuerzos en la producción normativa. Continuar con el análisis de un segundo proyecto desvía recursos y atención de otros temas urgentes que requieren tratamiento legislativo. Entre las recomendaciones, en virtud del análisis comparativo y jurídico, se concluye que el proyecto de ley en trámite en la Comisión de Salud es inviable y debe ser archivado por las siguientes razones. Similitud del 97% en el articulado con el proyecto ya aprobado en la Comisión de Garantías Constitucionales. B. Duplicidad normativa que genera confusión y riesgos de contradicción en el ordenamiento jurídico. La Comisión de Garantías Constitucionales ya aprobó un informe, lo que hace innecesario que otra comisión trate nuevamente el mismo tema. Evitar retrasos innecesarios en la promulgación de la nueva ley y garantizar un proceso legislativo más eficiente. Dentro del análisis del dictamen emitido por la Corte Constitucional al proyecto de la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad señala: se detallan los artículos declarados por la Corte Constitucional como procedentes para la objeción de inconstitucionalidad. Artículo 60. Ampliación del permiso de maternidad por el nacimiento de niños con discapacidad. La Corte declaró inconstitucional la norma por falta de estudios actuariales que demuestren la sostenibilidad del gasto en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La moción presentada por el asambleísta Jorge Tamayo. Señores y señoras asambleístas, por favor, consignar su voto. Artículo 92. La Corte aceptó la objeción determinando que el artículo era inconstitucional porque modificaba normas tributarias sin haber sido impulsado por el Ejecutivo. Artículo 104. Rebaja del 50% en la afiliación voluntaria al IES para personas con discapacidad. Se consideró inconstitucional al no determinar quién asumiría el costo de la rebaja y por comprometer la sostenibilidad del sistema. Artículo 105. Derecho a pensión por discapacidad sin requisito mínimo de aportaciones. Se objetó porque no cuenta con estudios actuariales que demuestren su viabilidad financiera. Artículos declarados por la Corte Constitucional como improcedentes por la objeción de inconstitucional. Escuchemos la proclamación de resultados. Los resultados. Me permito informar, señor presidente, que contamos con 136 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 10 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Jorge Tamayo. Se pronuncia el Pleno de la Asamblea Nacional, se archiva esta iniciativa.